Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la pelvis de la mujer. En la pelvis de la mujer. Nos vamos a centrar exclusivamente en ella porque esta pelvis tiene pues obvia importancia en el manejo de parto. ¿Ok? Cuando hablamos de pelvis de mujer, para empezar existe una famosa clasificación mundialmente reconocida y que es la clasificación de Caldwell y Molloy, ¿no? La famosa clasificación de Caldwell y Molloy. Estos autores describieron 4 tipos de pelvis, ¿correcto? La pelvis de tipo ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, ¿correcto? Aquí las vemos, ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, ¿ok? Y aquí están las frecuencias, la prevalencia de este tipo de pelvis descrita precisamente por estos autores, ¿no? La más frecuente en la mujer, casi en el 50% de los casos, es la ginecoide, La segunda más frecuente es la androide. Y la más rara, la platipeloide. ¿Ok? Perfecto. Claramente uno puede darse cuenta de eso. Ahora, ¿en qué consiste? La pelvis ginecoide viene de la raíz ginekos, que significa mujer. Ginekos en griego significa mujer. Mujer, por eso que la ginecología es la rama de la medicina que ve, pues, patologías propias en el sexo femenino, ¿no? La ginecología. Mujer, ¿ok? Perfecto. Es la pelvis ideal de la mujer. Digamos, la pelvis que esperaríamos en una mujer, por decirlo de alguna manera, ¿no? La pelvis ginecoide es la pelvis típica de la mujer, la pelvis de mejor pronóstico para un parto. Es la pelvis ideal para un parto. Tiene todas las características de una pelvis de mujer. Por ejemplo, el estrecho superior es ovalado y amplio, ¿no? Las espinas ciáticas son pequeñas, son romas, sin punta y abducidas, y el ángulo subpúbico es mayor o igual a 90 grados. Es una pelvis excelente para un manejo de parto. ¿Ok? Bien. La pelvis androide, del prefijo andros, la raíz andros, que significa hombre. Andros significa hombre. ¿Ok? Entonces, andros, hombre. Entonces, ¿qué significa? Que este tipo de... Hay mujeres que tienen pelvis parecida o semejante a la del hombre. O sea, la pelvis androide no es pelvis de hombre, es pelvis de mujer, es un tipo de pelvis que tienen algunas mujeres que es parecida o semejante a la del hombre. ¿Ok? Esta es la pelvis más peligrosa, la de peor pronóstico para un parto. ¿Ok? ¿Cuáles tiene características pues, de una pelvis de hombre? Estrecho superior en forma triangular o de corazón, o sea, es más estrecho. Las espinas ciáticas, ven ustedes, son enormes, son grandes, puntiagudas y además aducidas, miran hacia el centro, ¿correcto? Y el ángulo subpúbico es estrecho, menor de 90 grados. Entonces, sin duda alguna, es una pelvis de alto peligro, sobre todo por las espinas ciáticas. Espinas ciáticas grandes en punta y mirando hacia el centro son altamente peligrosas para el feto. ¿Ok? Entonces, perfecto. Esa es la razón. Y miren, la androide, la más peligrosa, tiene una prevalencia bastante alta. Es peligrosa esta pelvis. ¿Ok? Perfecto. Bien, luego tenemos la antropoide, que se conoce coloquialmente como la pelvis alargada. Predomina el diámetro antero-posterior en el estrecho superior. Y la platipeloide, que es la pelvis pues, más ensanchada de lo normal, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Simple, nada más. Y acá están las características de los 4 tipos de pelvis, ¿no? De la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide, ¿no? Las características que he mencionado, ¿no? Perfecto, nada más para que lo lean ahí. La de mejor pronóstico para un parto, pues la ginecoide, ¿no? La ginecoide. Esta es la de mejor pronóstico. La de peor pronóstico, la más peligrosa, la androide. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y ahora nos vamos a centrar exclusivamente en pelvis ginecoide, que es la más común, la más frecuente en las mujeres. Y todos los valores o medidas que demos son de pelvis ginecoide específicamente. ¿Ok? Bien. En la pelvis ginecoide, no olvidar que nosotros tenemos en la pelvis, este es un hemipelvis derecha. Vamos a ver aquí
que de aquí para arriba, ¿se acuerdan ustedes? De aquí para arriba, esto es la pelvis mayor. La pelvis mayor o pelvis falsa. Y de aquí para abajo, esto es la pelvis menor o pelvis verdadera. Pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Correcto? Bien, nosotros vamos a ver a nivel de la pelvis menor, a nivel de la pelvis verdadera, vamos a ver la presencia de tres zonas que se conocen como los estrechos. Un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Los tres estrechos que se ven en la pelvis verdadera. Los tres estrechos. El estrecho superior, ¿ok? El estrecho superior, que en obstetricia se le llama la entrada pélvica. La entrada a la pelvis verdadera. El estrecho medio y el estrecho inferior. ¿Ok? Perfecto. El estrecho superior, como lo dije hace un rato, el estrecho superior pasa por una serie de componentes, pasa por una serie de elementos. ¿Cuáles son los componentes del estrecho superior? Lo había dicho hace un rato, ahí está escrito. Tenemos atrás el promontorio sacro, a los lados los márgenes de las alas del sacro, luego tenemos las articulaciones sacroiliacas, luego tenemos las líneas arqueadas o innominadas, las eminencias iliopubianas o eminencias pectíneas, las líneas pectíneas, los tubérculos del pubis o espinas del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Ok? Entonces, nada más, esos son los componentes del estrecho superior. Por todos esos elementos pasa el estrecho superior de la pelvis. ¿Ok? Perfecto. Hablando de este estrecho superior, de la pelvis, vamos a observar en él una serie de diámetros, ¿ok? Van a haber diámetros anteroposteriores, van a haber diámetros transversales y van a haber diámetros oblicuos, ¿correcto? En el estrecho superior. Los diámetros anteroposteriores en el estrecho superior tienen un nombre especial. Se les llama conjugados. Los conjugados en obstetricia son los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. ¿Ok? Son los conjugados. Perfecto. Aquí vemos nosotros. Empezamos con el estrecho superior. Vamos a hablar primero de los diámetros anteroposteriores, llamados, como he puesto ahí, conjugados. Y el primero de ellos tenemos el diámetro promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico, porque va del promontorio sacro al borde superior de la sínfisis del pubis. Promonto suprapúbico, ¿ok? Llamado también conjugado anatómico. Ahí está escrito, conjugado anatómico. Promonto suprapúbico o conjugado anatómico, ¿ok? Su valor normal, su medida normal en una peliginecoide, 11 centímetros. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el promonto retropúbico, el diámetro promonto retropúbico o llamado conjugado obstétrico. Su valor normal en una peliginecoide es 10.5 centímetros. Y el tercero, promonto subpúbico, conocido también como el conjugado diagonal. Su valor normal en una peliginecoide es 12 centímetros, aunque algunos autores dicen 12.5. ¿Ok? De 12 a 12.5. Esos son entonces los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. ¿Ok? Conjugado anatómico, conjugado obstétrico, conjugado diagonal. Sin duda alguna, el más importante es el más pequeño, el conjugado obstétrico, ¿ok? Cuyo valor es 10.5 centímetros. Nada más. Perfecto. Luego vamos a tener también diámetros transversales o diámetros horizontales. Tenemos un diámetro transverso máximo o transverso anatómico, ¿correcto? Cuyo valor es 13.5 centímetros. Y un transverso mediano o transverso útil, cuyo valor es 1 centímetro menos, o sea, 12.5. Perfecto. Y luego vamos a tener los diámetros oblicuos. El diámetro oblicuo izquierdo es el que va de la eminencia iliopubiana izquierda
hacia la articulación sacroiliaca derecha. Y el diámetro oblicuo derecho es el que va de la eminencia iliopubiana derecha a la articulación sacroiliaca izquierda. O sea que ¿quién determina a qué lado pertenece el diámetro oblicuo? La eminencia iliopubiana. ¿Ok? Simple. El diámetro oblicuo izquierdo mide más o menos 12.5 centímetros, mientras que el derecho mide 12 aproximadamente. Perfecto. Nada más. Bien, ya hemos visto el estrecho superior. El estrecho medio. Como habíamos visto hace un momento, el estrecho medio es este plano que uno ve acá, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la vértebra S4. Hacia la vértebra S4. Así va el estrecho medio. Del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la cara anterior de la vértebra S4. Lo característico, lo importante del estrecho medio es que el estrecho medio pasa por las espinas ciáticas. Eso es lo más importante. Pasa por las espinas ciáticas. Esa es la importancia que tiene el estrecho medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el estrecho medio, como he puesto ahí, tiene forma circular y en todo círculo los diámetros son iguales. Así que todos sus diámetros, antero, posterior, transversal, oblicuos, miden 12 centímetros. Pero, aparte, vamos a tener en ese mismo estrecho el diámetro biciático. El diámetro biciático, que es el diámetro que une las espinas ciáticas. ¿Correcto? Y su valor, ahí está, en una peliginecoide, es 10.5 a 11 centímetros. Nada más. Muy bien. Y por último, el estrecho inferior. El estrecho inferior de la pelvis. Si uno lo ve desde abajo, miren ustedes, esta es una vista inferior de la pelvis, ¿correcto? Cuando uno ve la pelvis desde abajo, se observa aquí el estrecho inferior. ¿Y qué forma presenta el estrecho inferior? Tiene forma de un rombo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus componentes o sus límites? Pues adelante, el borde inferior de la sínfisis del pubis. Anterolaterales tenemos las ramas isquiopubianas. Laterales tenemos las tuberosidades isquiáticas. Posterolaterales los ligamentos sacrotuberosos y posterior el coxis. Esos son los componentes, son los límites, el contorno del estrecho inferior de la pelvis. Como ven ustedes claramente, tiene forma de un rombo. ¿Ok? Adelante, repito, borde inferior de la sínfisis del pubis. Luego tenemos anterolaterales las ramas isquiopubianas. Vértices laterales son las tuberosidades isquiáticas. Posterolaterales los ligamentos sacrotuberosos y posterior el coxis. ¿Ok? Nada más, sumamente simple. Muy bien, en este estrecho inferior vamos a tener diámetros, ¿ok? En primer lugar tenemos el diámetro, ven ahí, este diámetro, que se llama subpubis subsacro. Subpubis subsacro, porque está yendo del borde inferior de la sínfisis del pubis al borde inferior de la última vértebra sacra, es decir, de la vértebra S5. Subpubis subsacro. Y este diámetro en una peliginecoide mide 11 centímetros. Luego tenemos el diámetro subpubis subcóccix, que va, como dice su nombre, del borde inferior de la sínfisis del pubis al vértice del coxis, y su valor normal es 9 centímetros, pero como he puesto ahí en las letras, en nutación, ¿qué significa nutación? Nutación es cuando el coxis es empujado hacia atrás por la cabeza fetal. El feto al salir empuja el coxis hacia atrás. Claro, naturalmente, ya sean en el momento del parto, las articulaciones sacroiliacas y especialmente la sacrocoxigia se han reblandecido al máximo. Estas articulaciones se luxan literalmente y el coxis es empujado hacia atrás. Ese movimiento del coxis hacia atrás durante el parto se llama nutación. Nutación del coxis, y ocurre cuando la cabeza fetal lo empuja. Entonces, cuando se da la nutación, este diámetro subpubis subcoxis crece 2 centímetros. Normalmente media 9, crece a 11 centímetros. Y por último, ahí está, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos este diámetro que une las tuberosidades isquiáticas y por eso se llama diámetro biisquiático.
¿correcto? Y su valor en una pelvis ginecoide es 11 centímetros, ¿ok? Entonces, esas son las medidas, los tres estrechos de la pelvis, estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior, con sus diámetros más característicos, ¿ok?